Orlando de Ávila Pertús, doctor en Historia de América Latina y el Caribe. Ponencia: Lo negro en la construcción de la imagen turística de Cartagena. Sin duda alguna, el turismo es una de las actividades económicas más importantes de la ciudad, uno de los sectores productivos que hace que la ciudad sea lo que es. Al mismo tiempo, define su imagen, su identidad de cara al mundo, de cara al país y de cara a los mismos ciudadanos. No obstante, tiene su cara negativa. Como cualquier cosa en la realidad social de nuestro país, tiene aspectos tan positivos como negativos. Hoy voy a hablar precisamente de eso, de la contraparte de la ciudad turística y más específicamente de la imagen turística de la ciudad y de cuál es el lugar de lo negro dentro de esa imagen turística. Y voy a comenzar por un ejemplo. Hace apenas unas semanas se presentó un caso que llamó muchísimo la atención de la opinión pública. Una mujer palenquera que se dedicaba a la venta de frutas en la Plaza de Bolívar fue retenida por la policía, o su mercancía más bien fue decomisada, y no se le permitió realizar su actividad productiva como cualquier otro día. Esto suscitó muchísimos debates. Esta mujer, cuya mercancía fue decomisada, era una figura notoria, porque no solamente era una palenquera que se dedicaba a la venta de frutas en la Plaza de Bolívar, sino que al mismo tiempo era la imagen de las palenqueras que eran colocadas al lado de las reinas de belleza cuando eran coronadas durante las fiestas de la Independencia o en el marco del concurso nacional de belleza. Esto llevó a muchos a reflexionar sobre cuál es el lugar de las mujeres palenqueras en términos específicos y en términos más generales dentro de la imagen turística de la ciudad. Por un lado, son cuestionadas, son perseguidas por su ocupación del espacio público, por la actividad productiva que desempeñan, y por el otro lado son la misma imagen de la ciudad. Esto en apariencia es una contradicción. Yo voy a explicar cómo esas dos realidades coexisten y cómo lo negro en Cartagena es excluido e incluido al mismo tiempo. Pero antes de entrar en ese tema, es importante hablar de qué es la imagen turística. La imagen turística puede tener muchísimas definiciones. Yo en lo particular la defino como la imagen que la ciudad construye de sí misma de cara al mundo y de cara al país. En términos más específicos, de cara a la audiencia o al público que ellos quieren que se conviertan en su mercado turístico. Por supuesto, esta es una imagen elaborada. No es la viva representación de la ciudad y no puede serlo porque de lo contrario, muy probablemente la gente no vendría. Cartagena no se proyecta al mundo como una de las ciudades más desiguales del país. Cartagena no se proyecta frente al país como una de las ciudades con los mayores índices de homicidios. Ellos intentan construir una imagen que se corresponda con lo tropical, con lo moderno, con lo atractivo y con lo exótico. Por supuesto, esta es una imagen que rara vez se corresponde con la realidad y esto suscita todo tipo de debates. Pero vamos a centrarnos en lo que concierne al lugar de lo negro dentro de esa imagen turística. Desde mediados del siglo pasado, es decir, desde los años 40, desde los años 50, Cartagena se esmeró por construir una imagen turística que estuviera concentrada en dos aspectos fundamentales. Por un lado, su condición de destino tropical, de sol y playa, de verano durante los 365 días del año, y por otro lado, su condición de ciudad colonial, de vivo retrato de la hispanidad en América Latina. Esta fue la imagen que la ciudad vendió, pero esto ha ido cambiando con el tiempo, en la medida en que la oferta del turismo y las necesidades mismas del turismo también han cambiado. Hoy en día no solamente los turistas acuden a una ciudad o a un destino en búsqueda de sol y playa, también buscan lo cultural, también buscan lo histórico, también buscan lo patrimonial. En ese sentido, ellos, y cuando me refiero a ellos, me refiero a los líderes de la ciudad, a los empresarios e inclusive a las personas que viven del turismo, han trabajado para construir una imagen diferente, una imagen
que piensen mucho más en lo racial, en el componente humano de la ciudad, en las calidades culturales de su gente, y han intentado incorporar eso a la imagen. Siendo Cartagena una de las ciudades con el mayor número de afrodescendientes, por supuesto, esta imagen iba a estar en mutua correspondencia con eso. No obstante, esta relación de inclusión y exclusión ha hecho que esta realidad o que esta imagen sea problemática. Ya otros autores han hablado de esa doble dinámica de inclusión y de exclusión. No es nada nuevo. Elisabeth Cunon, una socióloga francesa que elaboró una gran investigación sobre las relaciones raciales y sociales en Cartagena, ya habló precisamente de cómo algunos elementos negros son incorporados en la imagen turística de la ciudad, en especial la palenquera. A su consideración, estos son elementos domesticados, que son elementos, en algunos casos, exotizados, que fácilmente pueden ser adheridos a la imagen turística de la ciudad sin que eso comprometa la idea de modernidad, de progreso, que el empresariado y los líderes de la ciudad están intentando construir sobre Cartagena. Mi contribución en este sentido es a mirar el trasfondo histórico de este problema. Esto no es algo que arrancó hace 20 años, esta imagen turística de la ciudad no se construyó apenas hace un par de décadas. Este es un proceso que viene galopando desde hace muchísimas décadas, inclusive desde mucho antes de que Cartagena fuera un destino turístico. Porque esta imagen o esa incorporación de lo negro o esas representaciones en torno a lo negro tienen un trasfondo que se remite a lo colonial, que se remite a la sociedad colonial que las potencias europeas impusieron no solamente en Cartagena, sino a lo largo de todo el Caribe. La imagen turística de la ciudad y la incorporación de lo negro es algo muy típico del Caribe. Y eso se encuentra sustentado en las representaciones que sobre lo negro existen desde la colonia. Esto se ha hecho en Jamaica, esto se ha hecho en Haití, esto se ha hecho en Cuba y se ha hecho también en los destinos del Caribe anglófono, en las Antillas Menores. Antes de entrar al tema más concreto, la imagen turística, es necesario hablar de la historia del turismo en Cartagena, porque Cartagena no siempre fue una ciudad turística. Todavía hasta los años 40 era una ciudad que estaba más interesada en desarrollar el puerto, en desarrollar la industria, y no necesariamente la élite de la ciudad veía en el turismo un sector prioritario o un sector al cual ellos debieran invertir grandes esfuerzos y grandes capitales. El primer hotel moderno de la ciudad, que fue el Hotel Caribe, fue construido en 1946. Ya para este entonces habían muchos hoteles y había muchos destinos turísticos consolidados a lo largo del Caribe. Mientras islas como Jamaica, Cuba o Puerto Rico ya recibían cientos de miles de visitantes cada año provenientes de Europa, provenientes de Estados Unidos, Cartagena recibía muy poquitas personas que muy probablemente no sobrepasaban los 50,000 o 40,000 visitantes al año. Definitivamente no era un destino turístico importante dentro del circuito turístico del Caribe. Esta realidad va a ir cambiando desde los años 50. Desde ese entonces el gobierno nacional, en cabeza de los presidentes del Frente Nacional, van a comenzar a ver en el turismo un sector económico importante para el desarrollo de la economía, no solamente de la ciudad, no solamente de la región, sino también del país. En ese momento el turismo comienza a ser pensado como un factor de desarrollo nacional. Por supuesto, en esa medida el gobierno comenzó a invertir capitales, comenzó a generar política de Estado para favorecer el desarrollo turístico. Es allí cuando Cartagena comienza a convertirse en un destino turístico. No era un destino turístico internacional de la talla de Cuba, de la talla de Puerto Rico, e indudablemente no era un destino turístico tan importante como la Florida. No obstante, ya estaban trabajando en función, primero, de transformar la ciudad para que pudiera moldarse a las necesidades del turismo y ya estaban también en pro de construir una imagen turística. Cuando hablamos de la transformación de la ciudad, hablamos particularmente de cómo ese centro histórico, que no tenía un carácter histórico en ese entonces, fue amoldado o adaptado para beneficiar las necesidades del turismo, sobre todo de un turismo de carácter patrimonial. Los fuertes de la ciudad fueron restaurados, las murallas, algunos edificios coloniales como el Palacio de la Inquisición, como el Palacio de la Aduana,
que comenzaron a tener un servicio público, pero que eran parte de todo el engranaje de ciudad que ellos estaban intentando construir en aras de desarrollar turísticamente la ciudad. A la par de eso, necesariamente era importante construir una imagen turística. Y esa imagen turística se construye a través de los folletos, a través de las películas, y muchas fueron filmadas en Cartagena durante estos años. Se construye también a través de la literatura de viajeros. Literatura de viajeros es todo documento que viajeros o turistas escriben precisamente para llamar la atención del mercado y para llamar la atención de otros turistas sobre un destino en específico. La literatura de viajeros que yo revisé en mi investigación para mi tesis doctoral, que aborda precisamente este tema, fue la prensa de los Estados Unidos y de cómo algunos viajeros publicaban notas de prensa en los Estados Unidos sobre este destino turístico emergente como lo era Cartagena. Aparecían noticias en Washington, en Chicago, en New York, y todas estaban pensadas de ese modo, en informar al lector sobre las calidades turísticas de la ciudad y en invitarlo a que conocieran a Cartagena. Pero en ese proceso de invitar al otro a que conozca la ciudad, fueron construyendo una imagen desde la prensa. Y esa imagen estaba mediada precisamente por estas relaciones coloniales o la condición colonial de Cartagena y su relación con los Estados Unidos también. Entonces ellos comenzaban a describir a la ciudad, describían a Cartagena desde la prensa como una ciudad que había sido o que había quedado congelada en el tiempo, como una ciudad que era un vivo reflejo de cómo eran las ciudades coloniales de la América española. No importaba que Cartagena ya hubiese doblado su población desde los años 50, no importaba de que la ciudad se hubiese desbordado más allá de las murallas. Ellos seguían insistiendo que Cartagena era ante todo una ciudad colonial. La realidad es que Cartagena era una ciudad muy distinta, pero ellos igual comenzaron a construir esa imagen que era la imagen que se podía vender, porque recordemos que la idea era vender la imagen de Cartagena como un destino tropical y como una buena muestra de lo que era una ciudad colonial hispana o española. El problema es que había una contraparte que era innegable. Cartagena era, como es hoy en día, una ciudad pobre, una ciudad desigual. Y los turistas no eran ajenos a esa realidad. Ellos inclusive describían la pobreza que era visible en la ciudad. Describían cómo, por ejemplo, el mercado del Arsenal o el mercado de Getsemaní contrastaba tanto con la vieja ciudad colonial. Recordemos que el mercado estaba donde hoy en día se encuentra el centro de convenciones. Era una vetusta construcción que estaba en ruinas, que tenía muchísimos vendedores en los alrededores, básicamente un edificio totalmente saturado y derruido en medio del corazón de la ciudad colonial. Ellos describían esas imágenes, pero no necesariamente eso se contradecía con la imagen que ellos estaban intentando vender de Cartagena, porque la imagen que ellos construían de la ciudad era que Cartagena era prácticamente un paraíso intacto, un paraíso que no había sido tocado por la mano humana, un paraíso inclusive que estaba en el borde mismo de la civilización. Y ellos lo hacían para llamar la atención sobre el hecho de que Cartagena era apenas un turismo emergente, de que Cartagena ofrecía ciertas facilidades o ciertas experiencias que otros destinos del Caribe mejor consolidados ya no ofrecían. Cartagena, por el contrario, o a diferencia de La Habana, de San Juan o de Kingston, era una ciudad muy tradicional. Y eso en sí mismo era un atractivo, un potencial. Y esa fue la imagen que se construyó desde la literatura de viajeros y en particular desde la prensa de los Estados Unidos. Pero ellos también hablaban de las personas, no solamente de las estructuras físicas de la ciudad, no solamente de la arquitectura, no solamente del sol y de la playa, hablaban del factor humano. Y cuando hablaban del factor humano, racializaban el factor humano. Cuando yo hablo de racialización, hablo de ese proceso o de la práctica a través de la cual un sujeto, una persona, es racializada, es decir, le es colocada una identidad racial específica. Y eso era precisamente lo que hacía esta literatura de viajeros. Ellos describían cómo Cartagena era en su gran mayoría habitada por personas negras. Pero no solamente se quedaban allí, sino que además describían las aptitudes y el comportamiento de esas personas negras. Decían que eran joviales, decían que eran exóticas,
Decían que eran alegres a pesar de vivir en la pobreza. E inclusive les colocaban como si fueran parte del escenario, como parte del paisaje. En una nota del año 62, un turista describe su descenso sobre la ciudad cuando está aterrizando. Y él describe la imagen como una imagen que está marcada por la naturaleza, por los barrios populares, por las casuchas propias de los barrios informales de la época, y también describe la gente como si ellos fueran parte integral de ese paisaje, parte integral de la paisajística turística de Cartagena. Lo que yo quiero llamar la atención, con respecto a esta imagen racializada que ya se venía construyendo de Cartagena, es que esta imagen se correspondía perfectamente con las representaciones que en el Caribe existían sobre lo negro. Mimi Schiller, que es una antropóloga de los Estados Unidos, aborda precisamente este problema para el resto del Caribe, particularmente para Haití, particularmente para Jamaica. Y ella habla de un concepto bien importante que me ayudó muchísimo a desarrollar mi investigación. Ese concepto ella lo define como embodied encounters, encuentros corporizados. Y ella se refiere a encuentros corporizados para describir el encuentro entre el turista y el local. Cuando estas dos personas se encuentran, hay inmediatamente una relación. En principio, es una relación desigual, porque el turista tiene la capacidad de desplazarse de un lugar a otro. Goza de capital cultural, goza de capital económico. El local, por el contrario, muy probablemente es una persona de clase trabajadora, una persona humilde, una persona que no tiene la facilidad para desplazarse a ningún lado y que por lo tanto está expuesto a la mirada del turista. Esa mirada está condicionada y ya viene precedida por una imagen o los estereotipos que el turista tiene sobre los locales. El turista, antes de pisar a Cartagena, ya se imagina cómo son los cartageneros y se los imagina precisamente por el tipo de imágenes turísticas que se han construido a través de la literatura de viajeros, a través de la prensa, a través de las películas, a través de las postales. Ya ellos de antemano saben, por ejemplo, que Cartagena es una ciudad mayoritariamente negra. Ya ellos, por ejemplo, saben o suponen que por ser unas personas negras que habitan en el trópico, deben ser personas felices, exóticas y joviales. Por supuesto, la realidad es otra, pero ellos ya vienen con representaciones que no solamente fueron ya construidas desde la literatura de viajeros o desde la prensa, sino además a través de siglos y siglos de dominación colonial. O una porción importante de los turistas internacionales que venían a Cartagena desde los años 50 provenían de países del Atlántico Norte, es decir, de Europa o de los Estados Unidos. Eran personas blancas en su gran mayoría. Por lo tanto, ese encuentro corporizado iba a estar mediado por lo racial. Y ella define esto como un encuentro corporizado, porque el encuentro está precisamente definido por el cuerpo, por el fenotipo de las personas que se encuentran. Cuando el turista llega y describe al local, lo primero que anota es su característica física. Si son altos, si son bajos y cuál es su color de piel. Siempre están afanándose por describir las identidades étnicas de las personas. O no hablemos de lo étnico, que implica otros factores más hacia lo cultural, sino concretamente de la apariencia física de estas personas. Entonces, este proceso fue cobrando forma desde los años 60 y desde muy temprano las palenqueras comenzaron a ser representadas. Hay un poeta, Bernie, de Canadá, que en el año 62 le escribió un poema a Cartagena. Y en ese poema habló de la presencia o de lo exótico de 3 mujeres mulatas que sobre sus cabezas cargaban racimos de coco. Así que desde muy temprano la palenquera se fue progresivamente convirtiendo en una imagen de la ciudad. Ya en los años 80, por primera vez, aparecían en las portadas de los eventos turísticos que aquí se realizaban. Ya aparecían al lado de las reinas. La contraparte y lo irónico de todo eso es que en la medida o a pesar de ser incorporadas dentro de esa imagen turística, eran al mismo tiempo excluidas en la vida real.
incluidas en la imagen, pero excluidas en el diario vivir de la ciudad. Las palenqueras, por supuesto, venían de Palenque de San Basilio, inmigraron a Cartagena a lo largo del siglo XX, se asentaron en barrios como Nariño, como San Francisco, y allí experimentaron todo tipo de discriminación. Y era una discriminación de carácter racial. Inclusive, con respecto al caso de los palenqueros, encontré el único caso demostrado de segregación racial fundamentada en lo legal que se ha descubierto en Colombia. Un plan que en el año 68 quería trasladar a todos los palenqueros a un solo barrio y aislarlos del resto de la ciudad. Esto no tenía precedentes en Colombia. Esto no tenía precedentes en América Latina, salvo en los tiempos de la colonia. Esto era típico de los Estados Unidos, pero aquí en Colombia ocurrió, aquí en Cartagena ocurrió, y ocurrió precisamente por lo racializado de la imagen de las palenqueras. Ellas eran racializadas, en general los palenqueros, hombres o mujeres, eran considerados como seres más cercanos a lo africano, como seres barbáricos, como seres que tenían una conducta animal, con una conducta además desaforada, que no se correspondía con los estamentos o con las pautas de la sociedad presente. Por lo tanto, siempre estuvieron expuestos a la discriminación. Y ya en los años 80 se comienzan a evidenciar los casos de la represión por parte del gobierno de la ciudad en contra de las vendedoras palenqueras. Y esto es lo irónico, precisamente, de esa doble dinámica. Ya desde los años 80 eran incluidas en ciertos aspectos y eran excluidas en otros aspectos. ¿Cómo ellas han resistido a este proceso? Ellas resisten a este proceso jugando a ser parte de la imagen turística de la ciudad. Hace 30 años ellas no vestían del modo en que lo hacían. Hace 30 años ellas no esperaban que les tomaran fotografías como parte de portales turísticas, como parte de anuncios turísticos. Esto es una realidad mucho más reciente. Ellas entendieron en un buen momento que la única manera de estar dentro de la ciudad, la única manera de no ser excluidas era convertirse en la imagen de la ciudad. Y eso ha sido estratégico y les ha permitido que, a pesar de todas las represiones y de toda la persecución en su contra, ellas logren sortear esos retos y al final establecer una práctica productiva y una práctica social en el centro de la ciudad. Volviendo al debate con el cual inicié la charla, las mujeres palenqueras se movilizaron, armaron una concentración en el centro de la ciudad, aprovecharon los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación denunciaron que eran perseguidas a pesar de ser patrimonio intangible de la ciudad. Y cuando ellas hablaban de patrimonio, hablaban del hecho de que ellas eran imagen de Cartagena. Esto es un discurso estratégico, es un discurso con el cual ellas se amparan y se protegen para que no sigan siendo perseguidas. Y lograron lo cometido, porque al final lograron que la alcaldía de la ciudad les garantizara el derecho a seguir trabajando en el centro en su calidad de vendedoras ambulantes y en su calidad de imagen de la ciudad. Esto tiene una contraparte y es algo con lo que debemos cerrar la conversación y a lo cual debemos atender como miembros de la sociedad civil. Es válido apostarle al patrimonio como un discurso para proteger a los ciudadanos. No obstante, es importante entender de que ese patrimonio depende de una imagen turística y que esa imagen turística fue construida sobre la base de estereotipos y racializaciones que se han elaborado sobre las mismas personas. Por lo tanto, hay que ser agentes del cambio y sean las palenqueras o sean los ciudadanos de la ciudad, deben atender a cómo se elabora esa imagen turística de la ciudad y cuál es el lugar que ellos tienen dentro de esa imagen.